¿Qué tal? Por acá de nuevo con ustedes, sin mentiras. Les saluda para todos ustedes. Ya se destapó la olla. Ya se sabe el trasfondo. Nosotros lo veníamos diciendo. El jueguito del Reino Unido. Ya sabemos por qué el gobierno de Venezuela ha llamado ridícula a la embajadora, no, a la encargada de negocios, la señora Buckingham. Se sabe todo, absolutamente todo. Y era tal cual como veníamos informando en anteriores videos. Recuerden, para contextualizar, la señora Buckingham hace 4 días recibe las cartas credenciales de la Cancillería de Venezuela. No tardó 24 horas, 24 horas en que recibe las cartas credenciales reconociendo al gobierno de Venezuela como formal, como institucional ante el Reino Unido. Y luego se va a hacer esta foto con Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque hay una disputa del oro venezolano y la Corte del Reino Unido les ha pedido al gobierno británico que se defina a quién reconoces, a Maduro o a Guaidó. Pero como Reino Unido está en ese doble juego, recibe por un lado la credencial y por el otro lado va y dice, reconoce al presidente constitucional del paralelo del gobierno interino, Juan Guaidó. ¿Y qué se ha destapado en las últimas horas? Bueno, la gente de la tabla, investigadores, han destapado una olla podrida del señor interino y de los recursos que le han birlado, que le han quitado al pueblo venezolano. No ya al gobierno de Venezuela, no, al pueblo de Venezuela. ¿Ustedes saben cuánto les ha pagado Guaidó a los abogados que le asisten allá en Inglaterra para quitar las 32 toneladas de oro de Venezuela, más de 2.000 millones de dólares? ¿Ustedes saben cuántos le ha pagado desde 2020 a esta fecha? Adivinen, aquí la tabla hizo el reporte. Más de 6 millones de dólares que no salieron de los bolsillos de Guaidó, que ya está multimillonario. No, salió de los bolsillos de una cuenta que fue congelada del Banco Central de Venezuela, donde había más de 350 millones de dólares, y los gringos en 2017, con su brazo financiero, uno de sus bancos, el Citibank, le congeló esa cuenta a Venezuela. Había más de 350 millones de dólares. 2017, ni siquiera Guaidó se había parado en la plaza en 2019. Para que ustedes vean de dónde viene todo esto. Luego los gringos, ¿qué hacen? Pasan esa cuenta, pasan esos recursos del Citibank a la Reserva Federal. Y de la Reserva Federal, Guaidó está raspillando cada vez que puede porque debe ser autorizado por los gringos. ¿Dónde están esos 6 millones? A este bufete de abogados se lo ha pagado Guaidó para que nos quiten el oro de todos los venezolanos. 6.5 millones de dólares. Arnold & Porter, un bufete de abogados que antes asistió al gobierno de Venezuela, para que tú veas cómo son las cosas, cómo se prestan todo. Y estos son los desembolsos que ha hecho Guaidó a través de esa cuenta que tiene ahorita el Tesoro americano. Estos son los montos que le han venido pagando a esos abogados, casi todos por el orden de $1 millón. No es cualquier cosa, y estas son las fechas y todo lo demás. Hasta tuvimos que pagar las costas del juicio que se está haciendo en Inglaterra, porque en una parte de ese juicio se perdió, Guaidó lo perdió. Ahora está en la corte ya final, en la Corte Suprema, ya pasó por apelaciones y todo. Y hasta lo tuvimos que pagar nosotros, el pueblo de Venezuela. ¿Quién lo dijo y cómo lo dijo? Este señor que está aquí, que fue presidente del Banco Central de Venezuela, del gobierno interino. Se lo dijo a la comisión delegada de la extinta asamblea del año 2015, para que tú veas que no estamos inventando nada. ¿Y por qué te digo que todo se destapó esta olla? Porque esta señora Buckingham vino especialmente a jugar ese papel, vino con el guión ya apuntado del Reino Unido, de Boris Johnson y compañía. Mira, tú recibes las credenciales y después te vas a la casa de Guaidó, te lanzas una foto, porque esto nos va a servir de respaldo para terminar de quitarle el oro y no reconocerle que ese oro es de Venezuela, sino
se lo va a quedar Guaidó. Claro, Guaidó nunca se va a quedar con el oro, se lo van a quedar es el Reino Unido y a Guaidó le van a dar por allí tú sabes, pues, su ración, su comisión. Todo esto lo ha explicado la tabla en esta investigación que aquí la tenemos, de cómo le han quitado o cómo Guaidó ha pagado 6,5 millones de dólares con recursos de Venezuela a todos estos señores que le están asistiendo para quedarse con el oro. Por eso se destapa esta olla y ya sabemos a qué vino, y por eso el gobierno de Venezuela le dice a la señora Buckingham ridícula, y por eso Arriaza, que ya no es canciller, también le dijo algo similar. ¿Qué te parece? ¿Cómo actúan estos imperios para quitarle todo a los países que se le paran de frente y que quieren ser independientes? Dejamos el video hasta aquí para que tú mandes tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.